Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. En esta ocasión vamos a hablaros de una crónica negra muy especial. Una crónica negra situada en Ucrania, precisamente en un pueblo llamado Dnepropetrovsk, en el cual unos chicos de 19 años sembraron el pánico durante casi un mes. Cuando tenemos que hacer algún tipo de bricolaje en casa y accedemos a la caja de herramientas, seguramente lo primero que nos encontramos es con el martillo. El martillo es una herramienta esencial para este tipo de trabajos. Se cree que hace unos 8000 años antes de Cristo, en la Edad de Piedra, hizo aparición el primer martillo. Esos martillos primitivos estaban construidos con una piedra atada a un palo a través de unas tiras de cuero. No fue la primera herramienta creada. Ese honor lo tiene el cuchillo, el cual es aún más antiguo, y era una simple piedra afilada a base de golpearla con otra más dura. El martillo ha servido a lo largo de la historia para la ejecución de innumerables construcciones. Es una herramienta básica para efectuar bajorrelieves, esculturas, pero ¿qué tendrá que ver un martillo en un programa como el nuestro, dedicado a la crónica negra? El caso es que una herramienta imprescindible en nuestra historia, como hemos dicho antes, mal usada, puede convertirse en un arma despiadada. Como hemos dicho, para contar la siguiente historia tenemos que desplazarnos a un pueblo de Ucrania, a Dnepropetrovsk. El día 1 de marzo de 1988 nacía Víctor Sayenko, y el 20 de abril del mismo año lo hacía Igor Suprunjuk, mientras que en febrero, también de 1988, lo había hecho ya Alexander Hanza, el tercer componente de uno de los tríos más sanguinarios jamás conocidos, los autodenominados maníacos de Dnepropetrovsk. Aunque lo cierto es que Hanza no mató directamente a nadie, pero sí colaboró estrechamente con ellos. Casi siempre, cuando nos referimos a asesinos en serie, solemos hablar de jóvenes que crecen en hogares desestructurados, hogares con pobreza y multitud de problemas, maltrato infantil, etc. Pero el caso que nos ocupa nada tiene que ver con todo esto. Estos tres jóvenes provenían de buenas familias de clase media y sin problemas económicos. Eran buenos estudiantes y llevaban una vida de lo más normal. Víctor Sayenko y Alexander Hanza eran amigos desde muy pequeños, y por aquel entonces parecían buenos chicos. Pero un poco más tarde, Igor Suprunjuk se incorporó al grupo al mudarse a la zona, y los tres se hicieron amigos a partir del tercero de primaria. Parece bastante claro que Igor Suprunjuk no fue una buena influencia para el grupo, porque a partir de su aparición, las notas académicas de Víctor y Alexander empezaron a bajar de una forma drástica. Igor era un chico bastante tímido y aislado. Además, provocaba peleas y se metía en bastantes problemas. Ya en quinto curso, los tres chicos tuvieron su primer roce con la ley, cuando los encontraron lanzando piedras a los trenes. Pero fue a partir de octavo curso cuando las cosas empezaron a cambiar. A medida que iban creciendo, también lo hacían sus tropelías. El caso es que a Víctor y a Igor le daban bastante miedo a las alturas, mientras que Alexander sentía pánico por la sangre. Y bueno, como si fueran psicólogos, no se les ocurrió otra cosa que contrarrestar todos esos miedos exponiéndose a ellos de una forma directa. Igor vivía en un apartamento que estaba a 14 pisos de altura. Entonces Víctor e Igor se agarraban fuertemente de la barandilla del balcón y se quedaban suspendidos en el aire durante horas. Horas que fueron suficientes para que aquel miedo comenzara a remitir. El caso de Alexander era más complicado. Igor propuso quitarle la fobia, pues capturando perros y gatos callejeros, a los cuales ataban a árboles, postes o lo que se encontraran para torturarlos, matarlos y finalmente descuartizarlos. Todo ello registrado fotográficamente con sus teléfonos móviles. A los 17 años, Igor le dio una paliza a un chico para robarle la bicicleta y vendérsela posteriormente a Víctor. Y aunque fueron arrestados, se les consideró demasiado jóvenes para ingresar en prisión.
Ya una vez terminada la secundaria, los chicos empezaron a buscarse la vida por ellos mismos. Alexander trabajó en la construcción y en una pastelería. Víctor iba a un instituto de metalurgia y era guardia de seguridad, mientras que Igor hacía de taxista con un Daewoo Lanos verde que le había regalado su padre. Pero el 25 de julio de 2007 algo se encendió en la cabeza de Víctor e Igor, y a partir de ese día comenzaron un idilio con la muerte. Un idilio que duró 21 días y en los cuales asesinaron cruelmente a 21 personas. Aquel día, según sus propias palabras, ambos salieron a pasear. Igor lo hacía con un martillo escondido en su camiseta, y se encontraron con su primera víctima, Ekaterina Lichenko, una mujer de 33 años que volvía de tomar el té con su pareja. Igor la mató de un fuerte golpe en la sien con el martillo que llevaba escondido sin mediar palabra. Tras abandonarla en el suelo, siguieron buscando a alguien con quien continuar la matanza, y en menos de una hora lo encontraron. Se trataba de Roman Tatarevich, un indigente que dormía en un banco, no muy lejos del escenario del primer crimen, y fue tal el ensañamiento que a golpes con el martillo le dejaron el rostro totalmente irreconocible. Días más tarde, el 1 de julio, aparecieron dos víctimas más, Eugenia Grishenko y Nikolai Serchuk. También fueron encontrados en la localidad vecina de Novomoskov. La noche del 6 de julio, 3 personas fueron asesinadas en Dnepropetrovsk. Egor Nesvoloda, un militar recientemente licenciado que fue golpeado brutalmente hasta su muerte. Elena Sharam, una vigilante nocturna de 27 años, se topó con ellos y fue hacia ese encuentro intentando preguntar qué hacían allí. Igor sacó su martillo que llevaba siempre escondido y la golpeó varias veces hasta matarla. Elena llevaba una bolsa con ropa que cogió Igor para limpiar el martillo y de la que después se deshizo. Finalmente también mataron a una chica llamada Valentina Hansa, que, bueno, aunque se llamaba igual que Alexander, no tenían nada que ver. Al día siguiente, 2 chicos de 14 años, Andrei Sidikuk y Vladimir Liakov, decidieron ir a pescar. Ambos fueron atacados por Víctor e Igor, consiguiendo matar a uno de ellos, Andrei, mientras que Vladimir consiguió huir alertando a la policía. El día 12 de julio, un hombre de 48 años que había sobrevivido a un largo cáncer, llamado Sergei Yarchenko, desapareció cuando iba con su bicicleta de camino a ver a su nieto. El hombre fue interceptado por Víctor e Igor, los cuales se ensañaron especialmente con él. Igor, con su martillo protegido en una bolsa de plástico, le dio numerosos y repetidos golpes en la cara de Yarchenko, desfigurándole por completo. No contento con ello, Víctor lo apuñaló repetidas veces con un destornillador y le llegó a sacar los ojos con el mismo destornillador, abandonándolo en el bosque y limpiando el martillo mientras reían entre ellos, extrañándose de lo que había tardado en morirse, mientras literalmente decían que le habrían clavado el destornillador hasta el cerebro entre risas mientras limpiaban el martillo. Todo este asesinato se grabó en un vídeo de 8 minutos que corre por la red. Un vídeo titulado 3 hombres y un martillo. Y que os aconsejo que no lo veáis. Yo lo he visto para intentar documentarme un poco, pero no pude verlo entero. 13 asesinatos más fueron ocurriendo en días sucesivos, incluido el de una mujer embarazada, el cual, una vez muerta, le sacaron el feto y se lo dejaron expuesto. Todas las víctimas eran escogidas al azar. Eran personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse con estos energúmenos, aunque cabe decir que todas ellas eran víctimas más bien vulnerables. Mujeres, niños, ancianos, vagabundos, personas ebrias, prácticamente todas ellas fueron golpeadas con objetos contundentes, como el citado martillo, tuberías o barras de acero. Eran víctimas que en su mayoría estaban mutiladas y torturadas, pero a las que jamás agredieron sexualmente. Al asesinarlas, les acababan robando los teléfonos móviles, dinero, y eso fue uno de los motivos por los que pudieron capturarlos. La última víctima tuvo lugar el 14 de julio, y era una mujer de 48 años llamada Natalia Marmachuk. Estaba conduciendo su scooter cuando, al pasar por una zona boscosa, los dos jóvenes corrieron hacia ella y la hicieron caer de ciclomotor.
Entonces, tumbada en el suelo, la golpearon hasta la muerte con un arma contundente, posiblemente el martillo. Cuando dejó de moverse, los jóvenes subieron al scooter y huyeron, pero el ataque fue visto a cierta distancia por varias personas. Y aunque los persiguieron, rápidamente les perdieron la pista. Pero dos niños que estaban escondidos vieron el ataque desde cerca y le dieron a la policía una descripción bastante detallada de los que habían atacado a la mujer. Si recordáis antes, hemos dicho que Vadim Liakov, uno de los niños que estaban pescando y que pudo escapar alertando de la policía, ya había dado una descripción e incluso habían hecho un retrato robot. Pero la policía desde un primer momento creía que había sido él quien había matado a su amigo y estaba echando la culpa a unos extraños. Incluso fue torturado por la misma policía para que confesara. Pero entonces la policía se dio cuenta de que el retrato robot coincidía casi a la perfección con la descripción que habían hecho esos dos niños. La policía en ese momento fue hacia la detención de los asesinos. Aunque en principio la investigación fue llevada en secreto, los investigadores distribuyeron el retrato de los sospechosos y listas de los objetos robados a las casas de empeño cercanas, lo cual dio su fruto, y las propiedades robadas comenzaron a aparecer. El 23 de julio de 2007, Igor quiso vender un teléfono móvil robado a una de las víctimas en una casa de empeños local. Cuando encendió el teléfono para demostrar que funcionaba, se activó la localización del dispositivo, la cual fue rastreada por la policía al momento. Igor y Víctor fueron arrestados en el interior de la tienda junto a la caja registradora, mientras que Hansa fue detenido en su domicilio mientras intentaba deshacerse de unos teléfonos móviles arrojándolos por el inodoro. Los tres fueron acusados de estar implicados en 29 incidentes distintos, incluyendo 21 asesinatos y 8 ataques, en los que las víctimas consiguieron sobrevivir. Igor fue acusado de 27 crímenes, incluyendo los 21 asesinatos en primer grado, 8 robos a mano armada y un delito de maltrato animal. Víctor fue acusado de 25 cargos, incluyendo 18 asesinatos, 5 robos y un cargo de maltrato animal. Hansa fue acusado de 2 casos de robo a mano armada. A pesar de que los tres confesaron rápidamente sus crímenes, Igor retiró su confesión más tarde. El juicio comenzó en julio de 2008 e Igor se declaró no culpable. Quiso evitar que los otros dos imputados le declararan culpable de todos los cargos y las pruebas de la acusación incluyeron manchas de sangre en la ropa de los imputados y grabaciones en vídeo de los asesinatos. Los medios locales informaron que los sospechosos tenían parientes ricos conectados con las fuerzas de la ley. Las autoridades locales, incluyendo el diputado del Ministerio del Interior Nikolai Kupiansky, mencionaron en un principio las influencias de las familias de los sospechosos. Pero luego negaron la declaración, alegando que los tres sospechosos venían de familias pobres. La acusación no establece motivos concretos tras los asesinatos. La prensa dijo que los asesinos planeaban hacerse ricos con los vídeos de las muertes que grabasen. La novia de uno de los imputados, Hansa, declaró que planeaban realizar 40 vídeos de distintos asesinatos. Esto fue corroborado por un antiguo compañero de clase, quien declaró que con frecuencia había oído que Igor estaba en contacto con un desconocido que era rico propietario de una página web, que le había pedido unos 40 vídeos snuff, por los que pagaría una gran cantidad de dinero una vez los tuviera grabados. Bueno, esto último es una elucubración, pero quién sabe lo que correría por las cabezas de estos chicos, que fueron capaces de asesinar a 21 personas en 21 días con tan solo 19 años. ¿Pero creéis que todo acaba aquí? En el año 1992, unos 15 años antes de los hechos, fue juzgado en Ucrania otro gran asesino famoso, Andrei Chikatilo. Quizá les sirvió de influencia a estos chicos para hacer todo lo que hicieron, pero quién sabe. ¿Y si ellos también fueron la influencia de alguien? Esto nos lo va a contar Susana ahora mismo. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Sí, llevas razón. En este caso, la historia que yo os voy a contar está motivada por la que tú has contado. Evidentemente, estos chicos
de la historia que yo te voy a contar a continuación no son exactamente iguales, porque aunque los intentaron imitar, por suerte, estos eran bastante inútiles, dicho desde el respeto hacia las familias de las víctimas, ¿vale? En mi opinión, estos chicos consiguieron hacer lo que hicieron no tanto por su pericia, sino por la falta de ella de la policía local. Pero bueno, me estoy adelantando a los acontecimientos. Tengo que empezar diciendo que esto ocurrió en una pequeña ciudad de Rusia, y estos dos chavales, que fueron denominados los maníacos de la academia, esto fue porque casi todos los asesinatos se cometieron cerca de una academia donde ellos mismos habían estudiado. No es una localidad, no era una localidad muy grande. Estos dos chavales, uno de ellos se llamaba, me vais a perdonar ya para empezar el tema de la pronunciación, porque ya cualquier idioma que no sea el castellano ya sabéis que no es lo mío, pero el ruso va que se me escapa completamente, así que vaya por delante mi disculpa. Uno de ellos se llama Artyom Alexandrovich Anofriev y nació el 4 de octubre de 1992. El otro se llama Nikita Bartogovich Litkin y nació el 24 de marzo de 1993. Estos dos chavales podíamos decir que provenían de familias más o menos normales, pero tenían su peculiaridad. Voy a contar un poco cómo eran cada uno de ellos, unas pinceladas para que entendamos, bueno, no, en realidad no se puede entender aunque os dé estas pinceladas de su personalidad y de su entorno familiar, porque no tiene el mayor sentido. Ni lo que hicieron ni cómo lo hicieron y no hay ningún porqué. Simplemente a lo mejor podríamos decir porque pudieron o tuvieron la oportunidad, sin más, ¿no? O por sentir unas determinadas cosas que no sabría yo explicar. Bueno, voy a pasar a contaros un poco lo que digo, pinceladas de su personalidad. Bueno, Artyom Anofriev nació el 4 de octubre de 1992, como ya he comentado. Se crió en Irkutsk y se crió sin padre. Sus amigos de la infancia lo describieron en el juicio de manera positiva. Pero en realidad su infancia fue bastante difícil psicológicamente hablando. Tenía una madre, su madre, vaya, Nina Ivanovna, que trabajaba como contadora en una campaña de seguros. Tuvo una gran influencia en su educación y he de decir que no bastante positiva. Era la típica madre, para mi entender, tóxica. No sé, los que nos escucháis, qué opináis al respecto. Pero este tipo de madre que todas las cosas que le pasaban a su hijo eran culpa de los demás, nunca suya. Pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, los profesores mandaban una nota diciendo que el niño no había traído los deberes, la madre iba al colegio y les montaba un alboroto tremendo diciendo que era su culpa porque no eran buenos profesores, o porque le cargaban mucho de trabajo, o por otras circunstancias. Si el chico hacía algo malo, la culpa era de las compañías, nunca de él. No era mal estudiante en general, no era un chico que se pudiera decir que era mal estudiante. Pero la madre, la realidad es que presionaba bastante. Sirva de ejemplo que cuando estaba haciendo 9º curso, un profesor de física decidió que no iba a dar clase mientras estuviera ese alumno en esa clase y por tanto tuvieron que buscar otro profesor. Pero esto era debido no al estudiante, sino a la presión de la madre. Bueno, Anofriev era bastante bueno en literatura e inglés. Participaba en muchas actividades, en concursos escolares, recibió lecciones de música, de guitarra y contrabajo durante 5 años. Y también cantó. Tocó en un grupo de música local y aunque sus inicios en la escuela era un niño bastante tímido y con los problemas respectivos que le ocasionaba la madre, más o menos fue... Cuando fue creciendo se fue incluyendo dentro del grupo, de su grupo de compañeros de estudios. Dentro de todas las cosas que le podían haber pasado, la madre, como ya he dicho, tuvo mucha influencia. Uno de los casos destacados fue que la madre en el juicio, para defender, abro comillas, a su hijo, contó una anécdota, bueno, que les pasó. Y es que unos armenios le pegaron una paliza. La madre lo denunció y no llegaron a juicio, llegaron a, como se diría aquí, a una corte de arbitraje.
Y en ella la familia armenia que agredió a este chico, pues contó que en realidad este chico les había faltado el respeto por redes. Y entonces, pues miembros de la propia familia fueron a buscarle para, bueno, pues para pegarle en realidad. La madre, claro, evidentemente, pues la culpa toda era de los demás, su hijo no tenía nada que ver. El caso es que llegaron a un acuerdo y en ese acuerdo llegaron a un acuerdo económico. Y en ese acuerdo le correspondía una cantidad equivalente, o sea, son 50.000 rublos, que es una cantidad equivalente como a 600 euros más o menos, ¿no? Que es como si dijéramos el sueldo de un mes, una cosa así, como compensación por los daños morales que según su madre le pasó al chaval, que le pasó factura y le desequilibró bastante. En fin, esto siempre según la versión de la madre, que como ya he comentado era bastante tóxica, ¿vale? Bueno, esto en este caso, también en el juicio la madre dijo que todo lo que había pasado era culpa evidentemente del compañero, no de él, no de Nikita, que su niño era perfecto y no tenía, no había podido salir de él, lo que luego después os voy a contar qué pasó, ¿vale? Esto era en el caso de Anofriev. Ahora vamos a contar un poquito el caso de, como digo, de Nikita Lizkin. Nikita nació el 24 de marzo del 93. Sus bisabuelos eran constructores hidráulicos y participaron en la construcción de las centrales hidroeléctricas de la misma ciudad en la que vivían. Su madre trabajaba como una empleada en una zapatería. También Nikita también creció sin padre, pero en este caso no tanto sin padre, sino que era un padre ausente. Su padre era de una nacionalidad que se llama Asetiopor, y que es una parte de una etnia proveniente de la parte rusa, pero proveniente más bien como si dijéramos de Irán, más o menos, ¿no? Para que me entendáis. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, lo voy a intentar, porque la verdad, yo hasta que no me he topado con esto, no conocía a esta etnia, por llamarla de alguna manera. Os voy a contar un poco en qué consiste. Los asetios son una etnia proveniente de la parte iraní, de las montañas del Cáucaso, y es autóctona de la región conocida como Osetia. Hablan la misma lengua, es una lengua del este de Irán y forma parte de la familia de lenguas indoeuropeas. Los osetios pueblan principalmente Osetia, que está políticamente dividida entre Osetia del Norte, Alania, que está en Rusia, y Osetia del Sur, que es un estado independiente de facto con reconocimiento parcial, estrechamente integrado en Rusia y reclamado por Georgia. En fin, esto es importante por cómo se comportó el padre con nuestro protagonista. El padre fue un padre ausente, el padre estaba casado anteriormente y tenía otra familia, podríamos decir. El chico se vio influenciado en el sentido de que el padre no regresaba a casa, no estaba constantemente, sino que visitaba a la otra familia. Lo que sucedió fue que su primera mujer se suicidó y el padre de Nikita se sintió bastante mal y entró en una especie de depresión. Pero para rematarlo, el hijo mayor, con el que tenía con esta mujer, también se suicidó. Y entonces, pues el padre ya cayó en una depresión muy profunda, iba y venía. Y entonces hubo un momento en que le hacía más daño que bien la presencia del padre. Y a partir de los 16 años desconectó completamente de su padre. Ya no tenía ningún tipo de relación con él. Y bueno, pues por eso comentan y se dicen en sus relatos como que creció sin padre. No es que fuera sin padre per se, pero bueno, no estaba presente anímicamente hablando, ¿vale? Bueno, este chico también en sus estudios no era un chico... era bueno, no era un niño que tuviera muchos problemas, creció bastante cerrado, era poco comunicativo. Si tenían invitados en su casa, el niño prefería no aparecer, se encerraba en su habitación. Y cuando era pequeño, a menudo lo atrapaban por pintar paredes a la entrada de la casa, en su escuela. En fin, él tenía un amigo que le ayudó a adaptarse entre sus compañeros,
pero lo trataba como una mascota, podríamos decir. Bueno, Nikita no podía negarse, ya que no tenía más amigos, solamente este con el que podía ver, con el que había hecho, perdón, más migas, y aún así, bueno, pues lo que te digo, no era su amigo de verdad, porque ya te digo, lo trataba como si fuera su mascota, a ojos del resto de la gente. En fin, bueno, como digo, él era buen estudiante y tenía un comportamiento ejemplar. Participaba en concursos creativos y recibía bastantes cartas de recomendación de sus profesores, sobre todo de matemáticas. Era bastante bueno en matemáticas, aunque no las desarrollaba fuera de clase, ¿no? Hubo un momento en donde conoció a la otro participante, a Anofried, que era un año mayor, en una fiesta de cumpleaños. En ese momento ellos dos entablaron una corriente de entendimiento bastante rápida, ¿vale? Cuando se conocieron, Lizkin estaba en una profunda depresión y se lo contó y le dijo, este chico le apoyó completamente, o sea, se entendieron enseguida. Según la madre de Lizkin, él lo hizo porque es muy buena persona y como al otro chico le tenían un poquito apartado, pues él decidió darle su apoyo. Pero esto es la versión de la madre, igual que he contado la versión de la madre tóxica del otro, ¿no? La realidad es que ellos dos se entendieron perfectamente, ¿no? Uno no era muy sociable y el otro era muy tímido, y entre los dos, bueno, pues desarrollaron una personalidad que se alimentaba la una de la otra, por decirlo de alguna manera. Esto es una cosa que digo yo de mi bolsillo y de mi propia percepción, no viene en ninguna parte, ¿vale? Pero el caso es que ellos se hicieron inseparables. Bueno, tanta complicidad tenían que incluso formaron una banda de punk rock, ¿no? Que se llamaba, a ver cómo lo digo en inglés, Evil The Wars. Este grupo no duró mucho, pero logró lanzar un álbum de larga duración en el 2008, titulado Black Streak of Bloom. Poco después el dúo creó otro grupo nuevo, esta vez una banda llamada El Desmembrado. Bien, ahí lo dejo. Las letras de ambas bandas se centraron en la violencia y el lenguaje obsceno. La última banda que hicieron, aunque fueron poco conocidos, no pensaban que ninguno de estos dos chicos tenían ningún tipo de comportamiento violento ni nada, pero la realidad es que ya estaban empezando a tontear, abro comillas, con bandas de supremacía blanca, ¿vale? Ellos dos no eran considerados violentos en aquel momento, eran simplemente pues dos adolescentes, pero ya empezaban a dar muestras de problemas, sobre todo Nikita. Nikita iba con su madre, iba bastante a la iglesia con su madre, y entiendo que tengo que decir que ahora mismo su padre, lo que he comentado al principio, por la etnia de la que procedía, su religión era distinta. Bueno, ellos dos se bautizaron y con el tiempo la madre comenzó a dejar de ir a la iglesia y el chico también. La madre empezó a tener otras actividades y dejó la iglesia un poco de lado. Hubo un momento en su desarrollo en que los psicólogos, ¿no?, le dijeron a la madre que el chico tenía un cierto retraso en el desarrollo psicológico y que le aconsejaron que le diera más libertad y que no restringiera su espacio personal. Sin embargo, con la edad, el estado de ánimo de Lizkin se fue, y varios años antes de los asesinatos comenzó a avergonzarse de su madre y a querer tener menos relación con ella. O sea, pasó de ir con ella a todas partes a no querer verla porque supuestamente se avergonzaba. Bien, Anofriev durante algún tiempo, como he dicho, fue miembro de un grupo de cabezas rapadas de poder blanco, y de hecho participó en la marcha anual de Rusia, en Irkutsk, en el 2010. Y en ciertos círculos tenía el apodo de Fasiknist, pero no participó en discursos y nunca fue muy activo. Lizkin, por sugerencia de Anofriev, también se comunicó con los cabezas rapadas, pero no fue aceptado, bueno, debido a que estaba bastante desacreditado, un poquito también por su ascendencia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
y también por su comportamiento, porque era como algo más tímido, por decirlo bien, ¿no? Después de su arresto, Onofriev dijo que fue la comunicación con los cabezas rapadas los que le llevó a cometer los asesinatos, pero esto es algo que dijo el chico, ¿no? Pues imagino que sería un poco para librarse, porque como quedó demostrado, ellos no tenían una relación que pudiera incitarle, ¿no? El líder no oficial de los cabezas rapadas, en el juicio, llamado Boomer, con quien Onofriev habló durante un par de meses, en el 2009, le dijo al tribunal que Onofriev no formaba parte de su sociedad, porque los puntos de vista que él tenía diferían de su ideología. Según Boomer, y digo bien, según Boomer, Onofriev simplemente sentía odio hacia todos y no le importaba quién mataba. Traducción, caos por caos, no en plan odio a la raza que distinta a la mía, sino odio a todo el mundo. Era más o menos lo que al final venía a decir este supuesto líder, ¿no? La policía, ¿no? El capitán de la policía, quien interrogó a ambos criminales durante la investigación, afirmó que al unirse al grupo de cabezas rapadas y terminar con asesinatos, todo fue motivado por el deseo de hacerse famosos y llamar la atención. También influiría, esto es una cosa que digo yo, que cuando eran miembros de esta organización neonazi, uno de sus miembros, un tal Maxine, aconsejó a la pareja que leyera cierto tipo de literatura. Un libro cuyo nombre en ruso suena como Nacido para odiar. Bueno, esta pareja de asesinos se interesó en esto porque descubrieron que el estado psicológico de la persona descrita allí era muy similar al suyo. Se sintieron identificados con el protagonista del libro. Bueno, de hecho, se comentaba en el juicio que fue precisamente esto lo que provocó su estado, la misantropía entre ellos, ese odio a todo, ¿no?, que tenían. Mientras tanto, el profesor asociado en un departamento de Historia Nacional Moderna de la Universidad Estatal de Irkutsk apoya la afirmación en el tribunal de que sus acciones encajan en la categoría de misantropía. Bueno, esto lo dice, no sé, ¿vale? Otro motivo confirmado, tanto por Onofriev como por Lizkin, fue el deseo de imitar a otros conocidos asesinos en serie. Y aquí viene la conexión de la que hemos hablado antes con Carlos, que ha contado Carlos. Los dos asesinos, ¿no? Lo que llaman los locos del martillo, ¿no? Esta pareja, evidentemente, fue una pareja muy pues imagínate, ¿no? Todos los asesinatos, el motivo, los vídeos, todo lo que rodea, como os ha contado Carlos, todo lo que rodea a estos dos, pues estos chavales, bueno, pues evidentemente también estaban en las redes sociales y lo vieron y de hecho eran no voy a decir ídolos, pero sí, ellos en el juicio, sea para salvarse, que yo creo que no, sea simplemente porque era la verdad, ellos dijeron que se habían inspirado y querían imitar y seguir su trabajo a estos locos del martillo. Aparte de eso, de que ellos se interesaran por esta pareja, también eran bastante morbosos y seguían a otros asesinos en serie. De hecho, la pareja se interesó bastante por el aniversario de la muerte de Andrei Chikatilo y publicaron su retrato en internet con la firma Lo lamentamos, ¿vale? A los maníacos llamados de Noprepetrovich, jolín, es que tela, y a otra banda, también conocida como la Banda de Magia de Sangre, cuya sentencia fue dictada el 1 de marzo del 2010. Este dúo, según ellos en el juicio, se basó en todos estos que acabo de nombrar para hacer lo que hizo, ¿vale? Bueno, aunque pudiéramos decir que sí, que pueden tener, que haberse inspirado, que su mente se ha nubilado por todos estos asesinos, la realidad es que cuando empezaron a matar fue de una forma tan chapucera, claro, que repito, que me perdonen los familiares de las víctimas, ya sé que nadie me va a escuchar, pero yo lo tengo que decir, pero fue más motivado porque la policía de esta ciudad en ningún caso creyeron lo que la gente con la que se encontraron estos dos les contaban de lo que estaba sucediendo. Y claro, es una cuestión
de que si desde el primer momento, cuando se hizo la primera denuncia, la primera chica que atacaron, que no mataron, la dieron, o sea, vieron una niña, la dieron un martillazo en la cabeza, se asustaron y salieron corriendo, y esta niña se recuperó y contó lo que había pasado, pero la policía no pensó en ningún caso, ni siquiera cuando salió el siguiente caso que podía ser determinante, o unos asesinos en serie, no. Buscaban un ataque personal, como que habían ido a por esa chica en concreto por algún motivo personal. Y eso hizo que se perdiera un tiempo precioso y no sé, si lo hubiesen investigado de otra manera, ya sé que he dicho esto, todo lo pasado es muy fácil, pero yo pienso, y leyendo el caso, que la policía podía haber hecho más. Creo que mucha culpa la tuvo la policía, siempre y cuando sean las cosas como las contaron en el juicio. Es que la verdad es que en el desarrollo del juicio ves un error tras otro. No, vale que esto es una cosa que nos viene grande, más en un pueblo, bueno, una ciudad pequeña, no era un pueblo, era una ciudad pequeña. Pero aún así, estos chicos, aunque mataron a gente, hirieron a otra tanta. De hecho, hirieron a más gente que mataron. Había muchas voces que hablaban sobre ello. Uno de los casos más espeluznantes fue que vieron a un niño pequeño. Ellos, sus herramientas eran martillos, lo que tenían a mano, martillos, destornilladores, cosas así. Y bueno, vieron a un niño más pequeño que ellos, iba con una moto de nieve y le atacaron salvajemente con el martillo. O sea, se liaron a golpes con el martillo y le destrozaron completamente. Bueno, pues cuando llegó le encontraron al crío, el crío todavía respiraba, pero bueno, por el tema climático la ambulancia no llegó a tiempo. Bueno, la policía determinó, porque la moto estaba contra un árbol y en el árbol también había sangre, determinó que el chico se había caído y se había dado con la moto contra un árbol, y eso es lo que había provocado su muerte. Claro, esto es un poco, no sé. A ver, lo mismo yo lo digo porque como conozco el caso, digo, ¿cómo es posible que piensen, como que eran compatibles los golpes que tenía el chico con un accidente con la moto? Pero no lo sé, yo lo veo extraño, sinceramente, lo veo extraño. Pero os voy a contar exactamente cómo se desarrollaron los hechos y voy a dejar de dar mi opinión personal. Yo os cuento y luego ya, si acaso, os comento. El 14 de noviembre del 2010, esta pareja atacó a Anastasia Anastasia Markoskaya, de 14 años, mientras caminaba desde la parada de la escuela en dirección a su casa. Le rompieron la cabeza. Como he comentado antes, la niña permaneció viva, ya que los asesinos se asustaron. Según fuentes, comentan que ella fingió estar muerta. Y como he dicho, no le hicieron caso ni pensaron que esta niña no fue robada, ni simplemente le dieron un golpe en la cabeza y como se asustaron no continuaron. Por suerte la niña sobrevivió. De hecho, la niña tampoco sabía qué es lo que le había pasado en realidad. No pudo dar más información que la que dio porque le pilló de sorpresa, ¿vale? Resulta que esta niña puso lo que le había pasado en un foro de internet. Los chicos, los supuestos atacantes, los atacantes, leyeron el mensaje de lo que ella había contado y empezaron a mantener una correspondencia con ella. Y sobre todo le preguntaban, por supuesto no identificándose, entiéndase, y estaban muy interesados en saber qué es lo que pensaba esta chica, qué es lo que sintió cuando le golpearon. Que ya dice un poco del tipo de mente que tenían estos chavales, ¿vale? El 24 de noviembre del 2010, la pareja atacó a una mujer de 46 años y le robaron el bolso. Esta tampoco la asesinaron, la atacaron, pero no llegaron a matarla. Esta vez se inició una causa penal, pero solo por el robo. El 1 de diciembre del 2010, en este caso, si veis las fechas, uno tenía a punto de cumplir 18 y el otro iba a cumplir 19, se llevan un año más o menos. El 24 de noviembre del 2010, como digo, Anofriet y Linkin atacaron a otra mujer. Pero otra vez, asustados por los testigos, huyeron y se llevaron su bolso. En la bolsa había 500 rublos. Con ese dinero compraron mazos, ¿vale? Martillos. Aquí en el artículo pone mazos, pero yo considero que son martillos o mazas de estas más grandes, porque bueno, ahora como contaré, los destrozos que hicieron en algunos casos fue importante. Después de un tiempo vieron a un niño
que estudiaba, de unos 12 años más o menos, que estudiaba en la misma escuela que ellos, que es el que he contado antes, que iba con su moto de nieve, y bueno, pues le atacaron y bueno, le golpearon hasta matarlo prácticamente, le dejaron medio muerto, y ya la realidad es que murió porque la ambulancia no llegó. Como he dicho, en este caso tampoco se inició ningún tipo de procedimiento porque en todo el rato pensaron que había sido un accidente. Bueno, el 16 de diciembre del 2010, a 20 metros del lugar donde mataron a este niño, se encontró el cuerpo de Olga Milkalova, de 69 años. Era una investigadora del Instituto de Investigación de Física Solar y Terrestre. Resultó que la mujer fue asesinada de la misma manera que el niño, pero esta vez fue asesinada rápidamente, lo que luego se hizo con las otras víctimas. En su cuerpo se encontraron 30 heridas de cuchillo, pero el dinero y las joyas estaban intactas. Durante algún tiempo se creyó erróneamente que esta mujer era la primera víctima asesinada por la pareja, ya que la muerte del niño fue reconocida como un accidente. Como ya he comentado, en el transcurso de este ataque los delincuentes realizaron una grabación de audio en la que primero comentaban cómo la matarían y luego grabaron el proceso del asesinato. El 29 de diciembre de este mismo año, del 2010, atacaron a Inesa Valentinova eslovena, quien logró escapar milagrosamente. Simplemente se llevaron su bolso, que luego tiraron. Luego, ese mismo día, a las 7 de la mañana, una hora después del ataque a esta mujer, la entrenadora de la escuela deportiva, Yaterina Karpanova, de 22 años, que estaba embarazada, regresaba a su casa al sector privado cerca de donde estaban estos dos, con su sobrina de 6 años. Se encontró con ellos y estos dos primero golpearon a la mujer, como digo, estaba embarazada, y a la niña intentaron también atacarla. La niña consiguió huir con un golpe bastante feo en el hígado, pero tuvo la suerte, aunque esta mujer gritaba estoy embarazada, dejarme, tal, les daba igual y la estuvieron golpeando y la estuvieron atacando. Salvó la vida porque en ese momento apareció un coche, ¿vale? Y se asustaron y se fueron, y entonces la mujer consiguió que ir al hospital y ahí le salvaron la vida, a ella y a su bebé. La niña también tuvo que ser ingresada porque, ya digo, la habían golpeado bastante fuerte y tenía una herida bastante fea en el hígado, ¿no? Luego, el 1 de enero del 2011, alrededor de las 5 de la mañana, la pareja atacó a un vagabundo que estaba solo cerca de unos botes de basura en una de las calles, ¿no? Le propinaron unos 40 golpes, le rompieron la cabeza con sus mazos y murió en el hospital. Las autoridades no pudieron establecer su identidad y el caso figura como cadáver sin resolver. No sin resolver, como cadáver sin identificar, perdón. Bueno, siguió su escala de ataques. El 30 de enero la pareja atacó a un estudiante que regresaba a su casa de madrugada y también logró escapar. Le dieron también un golpe en la cabeza y este chico llegó al hospital con una conmoción cerebral. Aquí tengo que parar y decir, como he dicho al principio, ¿cómo es posible que en una ciudad pequeña se produzcan 4, 5, 6 ataques? ¿No? Porque puedes decir, las relaciones de las personas, o sea, relacionar las personas asesinadas a golpes, un vagabundo, tal, pero eran personas, 2 de ellas eran personas relevantes, ¿no? Más luego, las personas atacadas también con mazos que llegaban al hospital. ¿Cómo es posible que la policía no hiciera un control o no estableciera algún tipo de, no sé, de relación de una cosa con la otra, ¿no? A mí por eso digo que estos chicos hicieron lo que hicieron, bueno, primero porque están locos y segundo porque la policía del lugar, bueno, dejaba bastante que desear, todo hay que decirlo, no vamos a decir que no. De la misma forma que sus predecesores, la historia que os ha contado Carlos, estos también grababan sus cosas y también les gustaba bastante quedarse con los móviles de los demás y no siempre, si se asustaban, no. Pero bueno, el caso es que estos chavales atacaron a más de 16 personas. No es decir que fue una cosa
pequeña. Todo esto, la actuación no llegó al año, fueron varios meses, o sea, lo tenían que haber conseguido muchísimo tiempo antes, haberlos parado muchísimo tiempo antes, pero no fue así. Y sigo diciendo, no fue así porque la policía no quiso asustar a la gente. No lo sé, no sé el motivo que luego darían, porque nadie les ha pedido explicaciones, ¿no? Pero la realidad es que mataron a más de 6 personas y a una de ellas se ensañaron, le cortaron los dedos, intentaron, o sea, es que es todo tan rocambolesco porque en algunos casos intentaron cortarle los dedos, no lo consiguieron, a uno le intentaron cortar la cabeza con un cuchillo, podríamos decir una navajita de estas que llevas de llavero, para que me entendáis, que los forenses estaban alucinando, ¿no? Todo esto salió en el juicio. Y claro, yo es lo que digo, ¿cómo es posible que habiendo declaraciones hechas y descripciones, porque hubo descripciones de gente atacada por ellos, que no los detuvieran antes? Bueno, hay varias hipótesis al respecto, pero ninguna convence, porque bueno, hablan de como que había algún tipo de influencia por parte de uno de los familiares de los chicos. Bueno, es un poco rocambolesco todo, pero la realidad es esa. La realidad es que la policía no paró a tiempo todos estos crímenes, que lo podía haber hecho. Aparte de los atacados que no murieron, lo que digo es que hubo 6 asesinatos y 6 asesinatos muy feos. En el juicio, uno se echaba la culpa al otro, lo típico, ¿no? La familia de uno echaba la culpa al otro y demás. A día de hoy, estos chicos evidentemente están ingresados en una prisión, pero lo que les cayó por estos asesinatos fueron 20 años. 20 años que han recurrido. O sea, no estamos hablando de que se van a pasar toda la vida en la cárcel y demás. No, 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 no. 20 años han recurrido y, bueno, en su región son famosos y, de hecho, uno de ellos está pensando en escribir un libro. No sé si lo habrá hecho y no nos ha llegado porque, bueno, pero el caso es que eso fue lo que declaró y la familia, a día de hoy, sigue manteniendo la inocencia de los chicos cuando hay pruebas de audio y vídeo, porque ellos también grabaron un vídeo. Intentaron meter a un tercero, tuvieron contacto con un chico por internet en el que solamente hablaban de tienes que probar, el matar está muy bien, pruébalo, te vas a descargar. Y este chico decía que sí, sí, que quería probarlo y esta pareja le indujo, abro comillas, y le dijo que para empezar con alguien de su entorno, alguien que viera que no le cayera bien o cualquier cosa. Y este chico dijo, pues mi conserje, mi portero de mi edificio le tengo bastante manía. Le dijeron, vale, pues es un buen principio. Evidentemente este chico no lo llevó a cabo y cuando la policía le interrogó, que llegó hasta él dijo que simplemente era una cosa de redes y que no en ningún momento tenía ninguna intención ni de quedar con ellos ni de hacer nada al respecto de lo que estaban comentando por redes. Él salió indemne, o sea, sí, le interrogaron, tuvo que ir a juicio y demás, pero bueno, no llegaron a imputarle nada, ¿vale? Pero bueno, lo que digo, estos chicos a día de hoy son bastante jóvenes, siguen en prisión, pero creo que no van a estar por mucho tiempo porque, ya digo, se ha recurrido y parece como que la justicia no está muy inclinada a mantenerlos en prisión. No sé, si tengo algún tipo de novedad y me entero de que los han sacado o cualquier otra cosa, os lo comentaré porque ya que os he contado toda la historia, ¿cómo voy a dejar de contar una cosa semejante? Esto os lo contaré. Bueno, podía estar describiendo los asesinatos, pero bueno, eso os podéis imaginar que a base de golpes todos, ¿vale? Y repito, no lo hubiesen podido hacer si no fuera por la incompetencia de la policía, lo siento, es así. Bueno, espero que os haya gustado y si no os ha gustado no me lo digáis, ya sabéis. Después de los casos que hemos oído nos preguntamos, ¿dónde queda el sentimiento de culpa, la compasión o la empatía? ¿Hasta qué punto de crueldad podemos llegar a tener los seres humanos, si es que a estos personajes se les puede llamar así? La crueldad gratuita y desmedida que estos siniestros personajes han demostrado tener, afortunadamente a la inmensa mayoría de las personas nos queda muy lejos. Pero viendo estos casos se reafirma aún la famosa frase de que la realidad
supera siempre la ficción. De la misma forma que vemos a personas enamorándose de estos asesinos, escribiéndoles cartas de admiración e incluso casándose entre rejas con ellos o ellas, ¿cómo se puede sentir devoción hacia seres de esa calaña? Aquí tenemos algunos ejemplos cercanos en el tiempo de la fascinación que determinadas personas sienten hacia estos asesinos, que se sienten empujados a imitarlos. Incluso los padres de los maníacos de Dnepropetrovsk afirmaban que los vídeos en los que se veían esas acciones estaban trucados y que les habían puesto la cara de sus hijos de forma artificial en las películas. En el juicio de los asesinos de Dnepropetrovsk, la acusación pidió prisión de por vida para Sayenko y Suprunjuk y 15 años de trabajos forzados para Hanza. La sentencia de Sayenko fue reducida en abril de 2012 a 30 años de prisión. Mientras, como decía Susana en el caso de los Maniacs Academy, la pena era de 20 años que posiblemente se quedarán en bastante menos. En fin, para terminar, quizá podríamos recordar aquella frase famosa de la película Terminator. Si un Terminator, una máquina, puede aprender el valor de una vida humana, quizá algún día nosotros también podamos. Pues hemos llegado al final por hoy. Espero que os haya gustado, informado o quizá os hayamos entretenido un rato. Si es así, os agradecería mucho que os suscribierais al podcast en iVoox, para así ser siempre los primeros en saber cuándo colgamos un episodio nuevo. También os agradeceríamos que lo compartieseis en vuestras redes sociales para llegar a más público y nos hagáis saber vuestras opiniones en el foro de iVoox, en nuestro correo crónicasherméticas@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, siempre como Crónicas Herméticas. Bueno, en fin, que ya no me enrollo más. Os mando un saludo enorme a todos y a todas, que tengáis propicios días y hasta pronto.